A mí siempre me gusta tratar por lo menos de ver dos visiones que sean un poco enfrentadas entre sí para que no nos quedemos con esa visión como verdadera, ¿no? Es decir, alguien puede pensar algo sobre una cosa, pero no necesariamente tiene que ser la verdad. Y en filosofía eso es muy importante, tratar de considerar todas las respuestas y en base a la mayor cantidad de respuestas que puedas considerar, tener un juicio propio o tratar de tener una opinión propia, pero fundamentada, no decir algo por decirlo, sino, mira, este autor pensaba tal cosa, este otro piensa tal otra, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, o estoy de acuerdo con él en esta parte y con él en esta otra. Eso sería lo más saludable. Obviamente que para un examen no podemos estudiar 20 posiciones distintas porque nos volvemos locos y tampoco es el caso. Por eso mi idea es tratar de por lo menos confrontar dos posturas. Ya vimos Marx, su visión del Estado, y ahora mi idea es ver la visión del Estado que tiene Thomas Hobbes, que fue otro pensador, otro filósofo, estamos hablando de mucho tiempo antes. Sí, Marx más o menos está ubicado en los 1800 aproximadamente, Thomas Hobbes está ubicado en los 1500, estamos hablando casi 300 años atrás. Obviamente que su contexto político y su contexto social era otro, le estaba viendo una guerra civil en Inglaterra. Entonces vamos a ver la concepción que él tiene sobre el Estado, sobre lo político y en qué se fundamenta, ¿verdad? Que también es fundamentado en una visión del hombre, él tiene una visión muy particular de lo que piensa sobre el hombre, no muy positiva, te adelanto. Y en base a eso, él va a justificar su concepción de Estado. Es decir, él va a partir de lo que él cree que es el hombre, o lo que sería el hombre sin un Estado, y por eso va a decir que el Estado es necesario. Ahora vamos a ver un poco, primero que nada te quiero conversar sobre el contexto, viste, de Hobbes, pero más que nada para que lo tengas presente. Viajamos un poquito en el tiempo, desmontamos todo el escenario de la revolución industrial, todavía no existen las fábricas, se vuelven a levantar los castillos, aparece la figura de los monarcas están en el poder, se discute si un rey está ahí porque lo eligen, porque es un contrato entre hombres o por naturaleza divina, es decir, porque Dios lo puso ahí. Entonces como que en este panorama Hobbes va a tratar de defender una idea de Estado un tanto, un tanto particular, un tanto violenta, si se quiere, si la pensamos desde el día de hoy. Un Estado fuerte, un Estado que inspire miedo en los súbditos, un Estado que se haga respetar, un Estado que haga respetar la ley mediante, mediante la fuerza, mediante la imposición, mediante, como dije, el miedo. Y al mismo tiempo se va a preguntar cómo es posible que las personas puedan aceptar este tipo de Estado, o por qué deberían de aceptarlo. Es decir, yo entiendo que vos, Fede, podés ser un buen monarca, podés ser el jefe del Estado, pero para eso yo tengo que justificar por qué vos debés ser el jefe del Estado y en qué nos beneficia a nosotros como sociedad que vos tengas todos los poderes, que vos seas el que haga las leyes, que las deshaga, que vos seas el que las haga cumplir, que vos seas el que tome las decisiones en el país, que vos seas el que esté por encima de todo, incluso del derecho, que a vos no te puedan juzgar, que no tengas que estar sometido a que las demás personas te digan eso que estás haciendo está mal, que sea incuestionable tu autoridad. Bueno, ¿por qué? Hobbes entonces va a decir, primero que nada, que los hombres son iguales por naturaleza. Para Hobbes, la visión que él tiene de hombre es que todos los hombres somos iguales, es decir, no existe un hombre que nazca más inteligente o que nazca más fuerte, no, no. Todos podemos llegar a ser fuertes, llegar a ser inteligentes o llegar a ser lo que queramos ser, porque de base somos iguales. Pero también él va a decir que, y esta es una visión capaz un poco menos optimista, porque la parte de que somos todos iguales está bueno, digo. De última, a vos te plantea la cuestión de que vos podés llegar a hacer lo que quieras, que no tenés limitaciones físicas o intelectuales. Eso es cuestión de proponértelo. Está bueno. Pero él va a decir que nosotros los seres humanos, además de ser todos iguales, somos por naturaleza inclinados a competir entre nosotros. Y esa competencia, si no hay una figura que la controle, que la medie, que trate de encauzarla de alguna manera por el buen camino, se puede armar un despelote y se puede ir toda la mierda. Entonces, y para decir esto, él va a afirmar que en la naturaleza hay recursos, en la vida social hay posibilidades de alcanzar cosas, pero que no dan para todo, que los recursos son limitados. Es decir, podemos ser 10 personas con hambres y las 10 personas podemos acceder a una pizza, y dale con las pizzas, a una pizza que está arriba de la mesa. Pero si no hay alguien que ordene cómo vamos a actuar con esa pizza y no tenemos una ley o una figura estatal que nos impida
ir corriendo y cagarnos a trompadas para conseguir esa pizza, lo vamos a terminar haciendo. Él va a decir que el ser humano es un lobo para el propio hombre. Esto es una frase que si a vos te toca hablar de la política de Hobbes, vos podés mencionar. El hombre es un lobo para el hombre. La podés poner ahí en el papel y la empezás a pensar. ¿Por qué la figura de un hombre, de un lobo? ¿Qué caracteriza al lobo? El salvajismo, la competencia, la agresividad, el tratar de predominar y ponerse por delante de los demás. Entonces él va a decir que en la naturaleza del hombre está esa violencia. El hombre, diciéndolo de una manera coloquial, es malo por naturaleza. Entonces él va a decir que es necesario que haya una figura que agarre y que le diga, no, pará un poquito, pará un poquito. Está la pizza, estamos nosotros, vamos a tratar de repartirla entre todas las personas que estamos acá. Y no sé, por ejemplo, yo que de repente ando con hambre, digo, no, ¿qué vamos a repartir? Salí, dame para acá. Y la trato de agarrar y manotear, y entonces ahí el Estado es legítimo que venga y que me ejerza violencia, que me meta preso y de última que me mate si es necesario, porque yo no estoy cumpliendo con las normas y estoy perjudicando la vida en sociedad. Porque partamos de una cosa, él no va a decir que el ser humano moralmente es malo, porque me la frase esta. Ninguno de nosotros acusa por ello a la naturaleza del hombre. Los deseos y otras pasiones del hombre no son en sí mismo pecado. No lo son tampoco las acciones que proceden de estas pasiones, hasta que conocen una ley que los prohíbe. Es decir, el ser humano va a actuar movido por sus pasiones y no va a saber discernir si algo es malo o bueno. Yo no tengo cómo entender que comerme la pizza yo solo y dejar a los otros con hambre es algo malo. ¿Por qué? Si nadie me lo enseñó. Y en mi naturaleza eso está bien. Yo voy a querer preservarme a mí mismo, quiero satisfacer mis pasiones, mis deseos. En cambio, él va a decir que si existe una ley, si existe un Estado, ese Estado te va a decir a vos que eso está mal y te va a explicar por qué. Y vos ahí vas a entender que esa acción es mala porque alguien acordó antes que eso era malo, ¿me entendés? Entonces, como tenemos una naturaleza tan nociva del hombre, es necesario que exista ese estado para que controle la relación entre los hombres. Entonces, si no hay una figura que controle esta competencia, el ser humano en sociedad se va a ir al caos, se va a ir a la total aniquilación de sí mismo, porque es así, él va a pensar que nos vamos a terminar matando entre todos, que esto va a ser un relajo, entonces el Estado es necesario. Viste que acá podrían sentarse Hobbes y Marx a discutir y Hobbes le diría, no, Marx, el Estado lo necesitamos que haya una figura en el poder y Marx le va a decir, no, porque esa figura en realidad lo que va a hacer es velar por los intereses de la clase dominante, le va a chupar un huevo, perdón la expresión, pero no le va a importar que estemos todos bien. Va a tratar de cuidar que unos estén bien y que los otros estén controlados. Y capaz Hobbes le diría, y bueno, pero eso es preferible a que nos terminemos matando entre todos. Yo quiero que vos te quedes también con que no es la única visión de la naturaleza humana, ¿no? Hay pensadores como Rousseau que creen que en realidad el hombre es bueno por naturaleza y es justamente la vida en sociedad la que lo hace malo. Pero bueno, Hobbes tenía esa visión del hombre, ¿viste? Que el hombre era malo por naturaleza. Acordate, es un lobo para el mismo hombre. Y entonces la pregunta que se hace Hobbes es, bueno, si el hombre es tan así, ¿no? Tan malo, tan violento, ¿por qué accede a que haya un gobierno? ¿Por qué es que a lo largo de la historia siempre el hombre ha accedido a que haya alguien que tome las decisiones por él y acepta? Y entonces acá él va a decir que el hombre tiene dos cuestiones o dos cosas que también le son muy propias que hacen que se dé esta negociación y que permitan que exista alguien que los domine. Es decir, yo a pesar de ser violento y tener esta inclinación natural a querer competir, en cierta manera, en algún momento de mi vida voy a aceptar que alguien me mande. ¿Por qué? Porque tengo miedo a la muerte. El miedo a la muerte acá es fundamental para Hobbes, para que nosotros permitamos que exista ese estado. Si nosotros no tuviéramos miedo a la muerte, o miedo a que nos lastimen, o miedo a que nos vaya mal, bueno, no tendríamos necesidad de un Estado, pero es algo que tenemos miedo y por lo tanto nosotros permitimos que haya un Estado, permitimos que haya una fuerza represora que nos reprima en el caso de que nos portemos mal, porque también queremos que reprima el que se porta mal con nosotros. Y acá pensar en la actualidad, podemos estar a favor o en contra de la policía, podemos enojarnos con ella, pero ¿a quién acudimos cuando nos roban? ¿A quién acudimos cuando lastiman a un familiar? Es como que nos enojamos quizás cuando nos mandan a salir de la plaza porque estamos tomando un vino, pero al mismo tiempo lo aceptamos y no hacemos una revolución para que derroquen a la policía porque entendemos que es necesaria. Un poco por este lado viene el razonamiento de Hobbes. Él dice que ese miedo
a la muerte o a que no lastimen o a que nos perjudiquen, hacen que en ese tiempo se permitiera la figura de ese Estado ya absolutista, ¿no? Como esa especie de bestia que castigaba y que infligía temor en los ciudadanos. Entre paréntesis, hay otras formas de Estado, no tienen por qué ser la única, ¿verdad? Hoy en día tenemos una democracia en donde podemos participar. Yo una vez te pregunté a vos qué pensabas que era el poder y me dijiste que el poder está en el ciudadano cuando vota. Y en cierta manera hoy en día es así. Ya no es la figura que Hobbes pensaba del Leviatán, ese Estado que tiene en sí mismo todos los poderes y que puede hacer lo que quiere prácticamente. Hoy en día está más controlado. Pero yo para que vos te hagas una idea, ¿viste? De Estado que Hobbes estaba defendiendo. Antes de entrar en la concepción del Estado de Hobbes que ya estuvimos hablando, pero la segunda cosa que hacía posible la creación de los estados o la desligación de tus responsabilidades a un poder superior es el tema de que los hombres también tienen deseo de vivir bien, y esto va muy, o confortablemente, y esto va muy unido al punto anterior. Nosotros no queremos estar todo el tiempo preocupados, queremos que haya un orden, queremos tener la garantía de que si en el día de mañana salimos afuera y alguien nos roba, podemos acudir a una ley para implantar justicia. Si salimos mañana y no sé, nos golpean o nos violentan, hay un aparato que nos va a proteger. En ese sentido, Hobbes dice que por eso renunciamos a esa competitividad o esa agresividad y decimos, bueno, está bien, ¿sabes qué? Estado exista. Pensar este fragmento, que es uno de los últimos que yo te pasé, para que veas lo que él piensa del Estado. Por tanto, antes que los nombres de lo justo y lo injusto puedan aceptarse, deberá haber algún poder coercitivo que obligue igualitariamente a los hombres al cumplimiento de sus pactos. Coercitivo quiere decir que tenga la facultad de infligir violencia en el caso de que no se esté cumpliendo algo, ¿verdad? Es decir, en el caso que vos inflijas una ley, puede venir la policía y mediante la fuerza llevarte preso, por decirte algo. Este, Mira cómo continúa. Por el terror, algún castigo mayor que el beneficio que esperan de la ruptura de sus pactos y que haga buena aquella propiedad que los hombres adquieran por contrato mutuo. Acá incluso podemos pensar a Hobbes de la ética, si se quiere. Él va a decir que para que algo sea bueno es necesario que una ley que te diga que eso es bueno. Y para que algo sea malo, tiene que haber una ley que te diga que eso sea malo. Viste que acá está un poco relacionado. ¿Con quién te parece más? ¿Con Platón o con los sofistas? Yo creo que más con los sofistas, ¿no? Él va a decir que lo bueno y lo malo son convenciones que se van decretando. Pero es necesario ese estado que te inflija ese miedo, ese terror, a que vos, en el día de mañana, si vas a romper una ley, vos digas, eso me diste vos un ejemplo muy bueno. Si vos en el día de mañana te gustan un par de championes, vos vas a tener deseo de ir a robarlo de repente. Pero, si vos tenés una advertencia de que si vos vas a robarlo probablemente vas preso, en el mejor de los casos, si no te pueden pegar un balazo, inclusive si te resistís, te va a hacer que vos no lo hagas. Entonces el miedo a la represión que el Estado te da, la forma en que nosotros no cometemos errores. Podemos criticar esto, obviamente, porque ese Estado pasa a ser, está bien, no tenemos miedo a la muerte, pero ahora le tenemos miedo a ese Estado que en cualquier momento nos puede venir, nos puede reprimir. Incluso se ha dado casos en los que ni siquiera vos sos partícipe de lo que estás haciendo. O puede pasarse un Marx que en realidad ese Estado que fue pensado entre comillas con buenas intenciones, en el día de mañana vos estés manifestándote porque quieras mejores condiciones laborales y como ese Estado va a defender a las clases dominantes, te va a ir y te va a reprimir y te va a meter preso. Y de repente no estaba tan mal lo que vos estabas haciendo. Porque entendés la concepción como de lo malo y lo bueno también va en relación a los intereses y a lo que a uno le sirve y a otro no. Para el obrero, en la época de Marx, seguramente, perdón, para el empresario, para el propietario de la fábrica, él va a decir que es bueno trabajar 15 horas. Y las leyes lo van a amparar, y el Estado lo va a amparar. Entonces ahí tenemos esa crítica, ¿viste? No es que, buenísimo, el Estado es lo mejor, el Estado represor está bien, 10 puntos. No, no. Esta es la visión que tenía Hobbes sobre el Estado, que él decía que era necesario que haya un Estado, que sea un Estado como una bestia, como un leviatán, que te castigue, que te inflija miedo, que te vuelva a vos una persona temerosa a infligir las normas, porque si ese Estado no existe, vos la vas a infligir igual. Podemos discutirle, podemos decir, no, pará, tampoco es necesario la fe de un Estado, capaz si nos juntamos entre las personas, creamos colectividades, conversamos y decimos, che, mirá, está mal que vos vayas y robes por tal cosa, está mal que vos vayas y violes por tal otra, y lo hacemos de otra manera, podría funcionar. Eso queda abierto a discusión, cada cual puede tener su postura, pero un poco entender lo que dice este Hobbes, que para él no, para él si no existe esa figura del Estado que venga y te dé con una vara si vos te portás mal, vos te vas a portar mal.